Seguimos con nuestra conferencia de Mujeres de Oro. En esta oportunidad vamos a presentar a nuestra pastora Dora, la cual nos va a dar su exposición. Adelante, pastora. Buenas noches, amadas amigas, hermanas y todas aquellas personas que nos están escuchando. Sean bienvenidas a nuestra primera conferencia del año 2024, que lleva el título Necesitamos ser podadas. Esto corresponde al Ministerio Pastoral de Mujeres de Oro de San Martín de Porres. Y bueno, para mí es un tremendo honor estar aquí con todas ustedes, enfocándonos, tanto ustedes como yo, en esta enseñanza. Yo soy la pastora Dora Tarrones Galvez, pastoreo en la Iglesia Luz para las Misiones de Chancay, de la cual, bueno, he sido invitada con ustedes y hoy día me ha tocado un tema fabuloso, como decían. Una cosa es investigar, ¿no? Y otra cosa es que nosotros escuchemos de otras personas, ¿sí? El Señor me ha hablado muchísimo, hoy también me seguirá hablando, al igual que a ustedes, ¿sí? Hoy día vamos a hablar acerca de la formación, lo que significa la poda, qué significa realmente la poda en nuestras vidas. Entonces, antes de empezar, quiero hablarles acerca de un contexto de dónde vengo yo. Yo vengo de una iglesia cristiana, de una iglesia pentecostal tradicionalista, ¿sí? En donde normalmente, no creo que me enseñaban mal, ¿no? Pero quizá la explicación de todo el entorno de la enseñanza que me daba era como muchísima condenación, ¿sí? Mucha condenación. Y bueno, pues quiero decirles de que ahora, con esta enseñanza, ¿no?, que he estado investigando, me doy cuenta de que hay una tremenda diferencia entre lo que es una poda y lo que es una condenación, o sea, un cortar, ¿sí? Entonces, por eso es que les estoy diciendo del contexto donde vengo, para poder entender esta. He leído muchas veces Juan 15, muchísimas veces, pero con estas investigaciones que he estado haciendo, me doy cuenta de que nosotros muchas veces culpamos solamente a Satanás de las cosas malas que suceden en nuestras vidas, porque eso es lo que me decían a mí, ¿no? Si yo decía que me había enfermado, es que seguro algo estás haciendo mal. O yo decía, me fui a mi deporte, pues es que tú estás haciendo cosas que no son correctas. O de lo contrario, a veces decía, me han robado, es que seguro no está en mi mano. Entonces, yo decía, wow, o sea, no puedo hablar de mis problemas porque todo lo que hago mal me suma una culpa más. Entonces yo salía ¿no? Pero ahora me doy cuenta que no solo Satanás tiene el trabajo de destruirnos, ¿no? Ahora, con papá Dios, Él jamás nos va a destruir, pero Él también nos poda. Y cuando la poda comienza, la poda duele, ¿cierto? Duele muchísimo. Entonces, esto es lo que yo aprendí con la poda en esta enseñanza. Y bueno, no vamos a leer todo, pero el versículo base de nosotros en esta conferencia es Juan 15, de 1 al... Bueno, yo voy a trabajar del 1 al 5, ¿sí? Donde solamente le voy a leer rapidito. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahí me voy a quedar. Esta parábola Jesús se le enseñaba a los discípulos, y entonces me doy cuenta de que esta parábola tiene dos
de no dar fruto, y ahí podríamos poner a Judas. Judas pertenecía al grupo de Jesús. Él era un pámpano, no, él era una rama de Jesús, pero él no tuvo fruto, él no conoció a Jesús, él no tuvo fruto de arrepentimiento. Por eso es que él fue cortado. Jesús nunca lo hubiese cortado, él se dejó cortar. Sí, él se dejó cortar. En cambio, los demás discípulos, ellos fueron podados. ¿Y qué cosa es podar? Hay una gran diferencia entre lo que es cortar y lo que es podar. Podar es recortar, es como que recortar, ¿sí? Es recortar y es limpiar. Y eso es lo que el padre, el labrador, ¿no? El jardinero, el maestro hermoso que nosotros tenemos, él a nosotros nos poda. Ya, también usa la tijerita, ¿ya? Pero lo usa con mayor delicadeza, no la usa como ¡pua! Así como yo tengo platillos, lo que conocen en mi casa, yo tengo platillos de planta, y como yo antes no sabía lo que era podar, de verdad que yo me arrancaba las pobres ramas y no me daba cuenta que estaba cometiendo el peor error de mi vida. Por eso agradezco, gracias por haberme inventado este tema para poder aprender cómo cuidar las plantas. Entonces, ahí tenemos ya al maestro, al tronco y a los pájaros. Uno que da fruto y el otro que no da fruto. El que no da fruto es cortado y el que da fruto es podado. ¿Listo? Entonces, muchas veces nosotros culpamos siempre, ¿no? El diablo, si me pasó algo malo, el diablo que me está haciendo, me está fastidiando mucho, me está fastidiando mucho. No, ahora de ahora en adelante tenemos que aprender a analizar, porque no siempre va a ser el diablo. Recuerden que nuestro maestro nos va a podar y duele, ya hemos quedado en eso, ¿no? Entonces, pero resulta que nosotros tenemos, no sé por qué, a veces somos así, sabiendo que Dios tiene siempre pensamientos de bien y no de mal. Nosotros siempre estamos pensando, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué me castigan a mí? ¿Por qué a mí? Entonces, y eso es algo que también yo he hecho en un tiempo. Yo también hacía esto, pero por ejemplo, la Virgen María, cuando ella vio a Jesús en la cruz, ¿ustedes creen que ella preguntaba por qué? Bueno, yo nunca la he escuchado, pero yo me imagino que en el dolor ella sí podría haber dicho, ¿por qué mi hijo? ¿No? Porque uno en el dolor se olvida de que tenemos grandes promesas y preguntamos por qué. Y María, ella sabía que Jesús iba a ir a la cruz. Eso era el propósito de Jesús. Ella lo sabía, pero yo me imagino que en ese momento ella estaría preguntando por qué, ¿no? Entonces ella no se daba cuenta de que Dios estaba podándola a ella, pero también estaba podando a Jesús. Sí, para mí esta revelación fue wow. ¿No? Porque yo nunca me imaginé que el Padre iba a podar a Jesús. ¿Y por qué lo podó Jesús si él jamás cometió el pecado? No cometió jamás nunca. Pero ¿por qué lo podó? Porque él se hizo pecado. Él se llenó de pecado en la cruz. Se llenó de pecado y el Padre tenía que limpiarlo, tenía que recortarlo. Y él sufrió como hubiese sufrido cualquiera que golpeaba. Pero de él sí fue totalmente injusto, porque él no era pecador, se hizo pecador. En cambio, hubo otro, por ejemplo, también tenemos otro ejemplo, el otro que estaba en la cruz, el otro hombre que estaba en la cruz, que era una rama sin fruto, que no se arrepintió y luego él sencillamente fue
En cambio, su hermano fue mucho más sensible a lo que veía en Jesús, y entonces él sí dio fruto de arrepentimiento, es decir, acuérdate de mí. Y él fue también podado y cortado. Porque cuando hablamos de recortar, cuando hablamos de recorte, estamos hablando de una limpieza. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se nos limpia? Porque eso luego va a fructificar. Eso va a fructificar en abundancia. Entonces, este hombre fue injertado en la vida verdadera, así como estamos injertados nosotros, todos nosotros. Y entonces, ahora de nosotros va a depender de que nosotros aprendamos a diferenciar qué cosa es un castigo y qué cosa es una poda. ¿Sí? El castigo yo siempre lo considero un castigo eterno. La poda para mí es limpieza, es una corrección. Y entonces, no es que quiera defender al diablo, pero dejemos de defender, de acusar siempre a Satanás de nuestra carne, de nuestras malas posiciones, nuestras malas actitudes, y echando la culpa de que nos está atacando cuando algo nos está pasando. Con esta enseñanza, estoy completamente segura de que de ahora en adelante yo voy a pensar mucho mejor. Señor, estoy siendo podada. ¿Y por qué estoy siendo podada? Porque estoy caminando bajo. Ya, nada de que Satanás, pues que no me deja tranquila, no, nada, déjenlo ahí en el infierno, déjenlo tranquilo. Aquí tenemos que ir preguntando. Sí es cierto que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese versículo ya lo sabemos. Pero él, ¿a quién busca? Miren, ¿qué come el león? Carne. El león come carne. Entonces busca a los carnales. En la iglesia, sobre todo, empieza a buscar a los carnales. Se huele carne. ¿Por qué huele carne? Porque está cometiendo malas actitudes. Y si no, él entra a devorar, entra a destruirlo. A devorarlo no, yo digo a destruirlo, ¿por qué? Porque si Dios va a permitir pues, que Satanás nos devore, no puede tampoco, ¿no? Pero él sí puede destruirnos. Entonces, la poda son procesos de dolor, y ese dolor es lo que Dios utiliza para hacernos a nosotros valiosos. ¿Ya? Esa es la única manera. No huyamos de la poda, no huyamos, no le tengamos miedo a la poda, no, por el contrario, es una honra, es un honor. Duele, pero es un honor ser podados, porque nos está podando papá, no nos está podando nuestro enemigo. Papá nos poda para bien. Nuestro enemigo jamás nos va a podar, él lo que va a buscar es una destrucción en nuestras vidas. Ahora, la poda duele, pero al final de todo nos enseña, nos ayuda a llevar muchísimo fruto, mucho fruto, ¿no? Y eso dice acá en el versículo 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y también Jesús nos enseña: pero no te separes de mí. No te separes de mí. ¿Por qué? Porque si tú te separas de mí, no vas a poder soportar la poda. Porque la poda duele. Entonces, es por ese motivo que el Señor dice: no te separes de mí. No es porque Él quiere obligarnos a ir ahí, no. El Señor dice: no te separes de mí. Hija, no te conviene separarte de mí cuando estés siendo procesada en un trabajo de poda, porque te va a doler más. Amén. Estate conmigo para que tú puedas llevar mucho fruto. ¿Sí? Entonces, la poda es necesaria. La poda no es opcional. O sea, pero papito, si yo siempre me porto bien, pero si yo soy bien buena, nada. No es opcional. La poda
que dijeron muchísimo mi vida. Y la primera poda es la poda de la seguridad. ¿Qué es la poda de la seguridad? Si nosotros empezamos a imaginarnos el parque, un parque grande, ¿qué hay en ese parque? Hay árboles súper altos, súper grandes, ¿verdad? Y siempre los de la municipalidad van y podan las ramas. ¿Por qué podan esas ramas? No tiene fruto, no tiene nada, pero ¿por qué las podan? Porque se pueden tornar un tanto peligrosas. Porque conforme pasan los años y no son podadas, esas ramas se debilitan. No hay mucho tronco que a veces se escucha que explota atrás de un carro, ¿no es cierto? Y así eso representa muchas veces nuestras vidas. Cuando nosotros nos descuidamos, nosotros no nos damos a nosotros ese trabajo de poder cuidar nuestro estado emocional, nuestro físico, comemos como nos da la gana, sabiendo que a veces nos hace daño, pero en la parte emocional también hemos perdonado al que nos ofendió, hemos dejado de dejarnos, hemos dejado de murmurar. No cuidamos esas cosas, por eso es que papito viene y eso duele. Y en la poda siempre hay pérdidas. Estas pérdidas pueden ser económicas, pueden ser familiares, pueden ser de bienes, pueden ser divorcios, pueden ser muchas cosas, pero así viene la poda. Así que por favor, verifiquemos bien nuestro estado mental, físico y espiritual para poder determinar de quién está viniendo el mal. Quédate siempre, nunca jamás en la vida Dios va a desear mal para ti y para mí. Jamás, nunca. Pero Dios sí puede usar a nuestro enemigo cuando nos va a robar. Porque Dios nunca te va a robar. Pero sí puede, ustedes saben que Satanás tiene que obedecer a Dios en todo. Y si Dios permite un robo, ¿es poda o es Satanás? Entonces, tenemos que dejarnos podar para que nosotros podamos tener la seguridad en cuanto al perdón. Yo lo he relacionado en cuanto al perdón porque muchas veces le digo, a consulta viene mucha gente dolida, muchos corazones quebrados. Al final termino descubriendo que esa persona tiene muchas raíces de amargura, mucha falta de perdón y sufre consecuencias de poda. No para su mal, es para su bien, pero las personas no lo entendemos a veces. Pensamos que Dios nos está ayudando. Entonces, nosotros tenemos que hacer, en la seguridad Dios tiene que hacer una poda selectiva. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé yo que no he perdonado? Que sí he perdonado de boquita, pero no he perdonado de corazón. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo descubro? Cuando todavía hablo mal del ofensor. Cuando el Señor nos ha dicho, bendice, pero nosotros hacemos lo contrario. Y mientras más hagamos lo contrario, eso nos va a perseguir cada día más. Entonces tenemos que ir buscando de seguridad, porque es una poda que nos va a dar seguridad para que nosotros seamos libres. Estas raíces de amargura realmente dañan mucho, porque cuando tú dejas un proceso inconcluso en tu vida, más adelante eso te va a formar esas raícitas de amargura, y es por eso que muchas veces nosotros vamos a andar frustrados, vamos a andar enojones, enojados. Acostumbrarnos a bendecir
mundo. Si no lo hacemos, ¿qué va a haber? Reporte. ¿Duele? Pero sana. Sí, se va a sanar cuando el perdón ha sido sacado. Tenemos ejemplo a Job. Miren, Job ni siquiera tenía derecho a ser podado, porque dice la Biblia que era un hombre que siempre agradaba a Dios. Pero Job, ¿en qué fue probado? Bien, ¿en qué fue podado? Sus bienes, su ganado, sus hijos, su familia, su riqueza, su dinero. Perdió todo, se quedó desnudo, se quedó cadáver. Así se quedó. ¿Y saben cuál era su problema de él? ¿Cuál fue el problema de él? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió esa poda? Porque él tenía temor. Sabiendo que Dios lo había bendecido, él dice que vivía lleno de temor, porque quizás Dios lo iba a castigar por el mal comportamiento de sus hijos. O sea, él no corregía, él tenía miedo. Otra parte donde Dios corrigió a Job, la queja. Porque Job se llega a quejar. Él llega a quejarse de por qué nació. ¿No? Él se empieza a quejar. La queja. Entonces, la murmuración. Pero Dios dijo, yo amo a Job, y mi amor hace que yo lo pone, porque él puede dar más fruto. Él puede ser un potencial, porque conozco quién es Job. Dios conoce quién eres tú. Él conoce quién eres tú. No creo que te trate como a Job, porque yo le he preguntado a mi amigo si tú me haces lo que pasó con Job. Ay, no lo sé cómo reaccionaría. Pero luego viene la palabra, ¿no? Es mejor ser podados que cortados. ¿Sí? Así que el aguante es que tenemos que seguir y dejemos que Él haga, que nuestro colaborador haga con nosotros lo que desee. La otra poda es la formación. Estos árboles son jóvenes, son esos árboles ornamentales que los cortan. ¿Han visto en las plazas que los hacen animalitos y todas esas cosas? Pero cuando a ellos los podan dando forma, ellos también nutren la planta, porque los van podando, los van cortando y ellos van nutriendo, se van nutriendo por la sangre que está en el tallo. Y así también, ¿y por qué? Porque ellos son un diseño, y Dios también quiere ver diseños en nosotros. Nosotros para Él somos un diseño, somos el diseño de sus manos. Entonces Él también aquí, Él hace con nosotros una poda selectiva, porque nos hace con su propio diseño. Yo puedo estar cómoda, quizá me entiendo, a veces sí, a veces no, y Dios no está cómodo con eso. Entonces, sí, va a cortar, ¿sí? Y Él ahí está haciendo también el diseño. Voy a correr porque creo que llega el tiempo. Después la poda de limpieza o de mantenimiento o saneamiento también está ahí, ¿no? Que es lo mismo, es la poda de salud. Aquí, por ejemplo, se poda todo, raíces y se poda ramas, ¿sí? Este es un mantenimiento muy delicado. ¿Por qué? Porque entre las ramas existen unos chupones, se les llama chupones, y estos chupones enferman a las ramas haciéndolas estériles, ¿ya? Entonces, esos chupones tienen que ser arrancados, y así también Papá Dios a nosotros nos tiene que arrancar esos chupones que a veces metemos en nuestra mentalidad, cuando a veces Él dice, lo puedes todo en Cristo que te fortalece, y yo digo, no puedo soportar esto. Y lloro y no quiero salir del papel de víctima. ¿Quién es una víctima?
Ese es el papel de él. Y no quiere salir de ese papel. Entonces el papá tiene que hacer mantenimiento. Tiene que trabajar. Lo hizo con Pablo, lo hizo con José, lo hizo ¿con quién más? Bueno, con todos los ojos, todos, porque no existe en este mundo ningún creyente que no vaya a ser podado. Todos vamos a ser podados. ¿Por qué? Porque todos vamos a llevar fruto. Todos hemos nacido con la capacidad de llevar fruto. Entonces todos tenemos que ser podados. Amén. Tanto el antiguo hombre del Antiguo Testamento como nosotros. Amén. Bienvenida a la oración. Amén. Bienvenida, sí, Señor, bienvenida. Sí. También tenemos el poder la poda del rejuvenecimiento. El Señor quiere ver jóvenes, así como las plantas. Mi papá era jardinero. Mi papá, él siempre constantemente podaba las plantas, siempre decía, ay papá, pero ¿por qué estás ahí arrodillado, metiendo la cabeza? Y me decía, hija, es que tenemos que darle aire a las plantas. Yo lo preparé, ¿cómo hay que se aire viento? Pero las hojas están secas, hay que sacarlas. ¿Para qué? Para que estén jóvenes, para que estén fuertes y bien educadas. A veces también mi papito él me decía, recordaba las cosas que mi papá me enseñaba y me decía. Entonces, así también el Señor quiere que nosotros dejemos esas malas actitudes, los malos hábitos, los malos pensamientos, la mala forma de hablar. No ser tan negativos cuando tenemos un Dios grande. Entonces, eso Él quiere que nosotros, quiere sacarnos de ese círculo vicioso para llevarnos al círculo virtuoso. Amén. Amén. Entonces, ¿somos felices o no somos felices? Aunque duela, pero sí. Tenemos que aceptar. Tenemos que aceptar. Y la última, la poda de la fructificación. Me encanta porque ¿quién no desea tener un jardín con árboles floreciendo hermosos? O con árboles frutales grandes, ricos, ¿no? Saboreados. ¿A quién no le gustaría? A todos, ¿no es cierto? Entonces, si a todos nos gusta papá, Dios, Él está más interesado que nosotros mismos en formar eso en nosotros. Gloria a Dios. Sí, y aquí me gusta porque esto de la fructificación, Él pone un sello de calidad en nosotros. Él no viene como cualquier jardinero. No. Cuando estas ramas son fructíferas, cuando nosotros como papá damos fruto, con mucha delicadeza, con mucho cuidado, con mucha selección. ¿Por qué? Porque sabe que esta rama va a dar fruto de cantidad, mucho y de calidad. ¿Sí? Entonces nos hace con mucho cuidado. ¿Y saben qué es lo que me gusta de esta parte de la poda? Que cuando Él nos poda, Él nos está podando y a nosotros nos duele. Pero Él está pegadito ahí con nosotros. Él está ahí, dándonos de su savia para poder soportar, nutriéndonos. Porque Él está cerca de mí y yo cerca de Él. Y es hermoso porque es una intimidad hermosa. Eso hace que el dolor sea menos intenso. ¿Sí? Esta parte de la fructificación, ¿por qué lo hace? Porque nos ama. Porque nos ama. Siempre piensa, papá, esta poda no la puedo resistir. Me amas. Y porque me amas, me conoces hasta donde yo resisto para que tú continúes trabajando. Amén. ¿Sí? Entonces, la poda nos ayuda a ser mejores. Esta poda de la fructificación nos ayuda a ser mejores, no solamente por dentro, porque sana. Ahí es donde viene la sanidad. Acepto la poda, viene mi sanidad y también me ayuda a mejorar
internamente y externamente. Internamente me lleva a la santificación y esa santificación me la hace mostrar a los demás. Aleluya. ¿Sí? Entonces es una pura santificación. ¡Wow! Es hermosa. Y él elige las tijeras, no importa. Yo a veces me imagino que mi papá tiene unas tijerotas, como tijeras chiquititas, no las traje porque me dio muy lejos. Pero ayuda, de verdad que ayudaba. Entonces, aunque el dolor sea fuerte, papá dice, es un honor, hija, poderte. Porque cuando tú des buenos frutos, cuando tú des esos frutos que yo he creado para ti, esos frutos potenciales que yo he creado para ti, mi nombre va a ser glorificado. Amén. Tú vas a ser, tú eres mi mejor versión. Tú eres lo que yo más amo. Tú eres mi planta selecta. Y así nos vemos, por eso nos vamos. ¿Sí? Entonces, Dios tiene que quitar todo aquello que nos paraliza, todo aquello que no nos deja avanzar, y nos tiene que quitar por amor a su nombre y por amor a nosotros. Amén. Amén. Entonces, el secreto, ya para terminar, el secreto para obtener recompensa es la poda. Amén. Ya, es la poda. Job, después de que fue podado fuertemente, ¿qué recibió? El doble. Él recibió el doble de todo. Si tuvo 1000 camellos, tuvo después 2000 camellos. Todo fue, él fue recompensado en todo doblemente. La poda tiene recompensa. El secreto de la recompensa es la poda. Amén. ¿Y cuándo lo hizo Job? Cuando él perdonó a sus amigos. Ahí fue en Job 42:10, dice que cuando él perdona a sus amigos, ¿por qué Dios